Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí dice que Jesús tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta expresión de que Jesús tiene ojos como llamas de fuego quiere decir que al ojo de nuestro Señor Jesucristo no escapa nada. Nada. Jesús ve todo, desde el principio hasta el fin. Y de lo de sus pies es que no se omite nada en el planeta Tierra ni en todo el universo. Dios tiene visión y tiene presencia en todos los rincones del planeta, del universo, y tiene visión, está al tanto de todas las cosas. Antes de la iglesia de Tiatira, le preceden tres iglesias. La iglesia de Éfeso, que fue la iglesia pura, prácticamente la iglesia que se mantuvo pura, fue la iglesia de Éfeso. Fue fundada por el Señor Jesús, la iglesia apostólica, que comprende desde el año 31 hasta el año 100. Fue una iglesia que dice que probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia que probaba a sus discípulos, a sus feligreses, los probaba a ver si tú eres o no eres. Y aborrecía a los nicolaitas, igual que Dios también aborrecía a los nicolaitas. Le sigue Esmirna, le dice que es una iglesia pobre pero que es rica. Tiene un periodo desde el año 100 hasta el año 313 y sufrió una persecución terrible por los emperadores de aquel entonces, como Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Decio y Diocleciano. Estos son dos últimos crueles con la iglesia. Y después de esa iglesia entramos a la iglesia de Pérgamo. Hay una expresión allí donde mora Satanás. Fue la iglesia del matrimonio. Tenía las doctrinas de Balaam, de los nicolaitas, convivían allí juntos. Supuestamente se le pone fin a esa persecución. Satanás utiliza un plan B. En lugar de perseguir, lo que hace es que comienza a meter doctrina, porque este señor Constantino termina bautizándose y supuestamente iba a traer bienestar a la iglesia, pero trajo consigo paganismo. Teniendo en cuenta que cuando digo iglesia me refiero, la iglesia es una sola, pero entonces tiene varios periodos, porque como nosotros somos mortales, entonces lastimosamente entregamos, como decir, la posta a otros, pero ya nosotros no vamos a entregar la posta a nadie. Nosotros somos los que vamos a ver la gloriosa venida de Cristo. En este orden de ideas, la iglesia empieza a corromperse, porque si hay algo que le dio resultado a Satanás fue introducir el paganismo, unir el Estado con la iglesia. En estas condiciones surge la iglesia de Tiatira. Y entonces, como resultado de la unión del Estado con la iglesia, entonces el Señor está atento a todas las iglesias, porque cuando Juan está en la isla de Patmos, él dice: yo volteé a mirar la voz que me hablaba, y dice que vio a uno como hijo de hombre que caminaba por los 7 candelabros, y sabemos nosotros que el candelabro representaba las siete lámparas del candelabro representaban las 7 iglesias. De manera que el Señor Jesús no descuidó en ningún momento sus 7 iglesias, y mucho menos esta, la iglesia que estamos viviendo nosotros. La iglesia de Tiatira inicia en el año 538, fue la iglesia que tuvo el tiempo más largo, tuvo 1260 años, donde casi desaparece el cristianismo. Hubo tantas cosas en esos 1260 años que ya el apóstol Pablo, estando liderando en la iglesia de Éfeso, él se adelantó a lo que iba a ser la iglesia de
de la iglesia de Tiatira. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias Hechos 20:29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo. La iglesia se iba a deteriorar. Y el apóstol Pablo le dice estas palabras a los discípulos con dolor, porque él dice, después de mi partida, el apóstol Pablo sabía que iba a morir, pero él tenía conocimiento futuro de las revelaciones que Dios le había dado. El mismo apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Ya el apóstol Pablo lo decía, ¿cómo iba a ser los tiempos de la iglesia futuros? Quiero compartir otro texto del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2, versículos 3 hasta el versículo 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablaba de la segunda venida del apóstol Pablo de Jesús. Los hermanos de Tesalónica se estaban formando la idea de que Cristo iba a venir en su tiempo. Entonces el apóstol Pablo escribe una segunda carta a decirle que no era así, que primero se tenía que levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a todo lo que se llama Dios. Los tesalonicenses, ellos no querían trabajar, ellos decían, no, si ya Cristo viene, tenían esa esperanza de que Cristo vendría en su tiempo, y entonces media iglesia trabajaba y le tocaba mantener a la otra media iglesia. Pero el apóstol Pablo le escribió, dice, el que no trabaja, que no coma, y entonces comenzó a escribirles estas palabras de que la venida de Cristo no sería sino hasta que se levantara el hombre de pecado. El apóstol Pablo la tenía muy clara. Nosotros, que ya somos la última iglesia y podemos retroceder el tiempo, o mejor dicho, la historia, y podemos ver que ese cumplimiento se dio. El apóstol Pablo también decía, hay algo que lo detiene, que no lo deja surgir, y ese algo que lo detenían eran las 3 tribus arrianas. Entre ellos estaban los édulos y los ostrogodos, y ellos tenían una creencia de que Jesús era creado, pero la iglesia ya pervertida, ellos no creían eso, ¿verdad? Pero las 3 tribus cayeron, fueron derrotadas por allá antes del año 538, y en el año 538 surge lo que Apocalipsis 13 llama la bestia. Ahí surge la bestia y coge el poder, va engrandeciéndose. Simultáneamente, allí empieza la iglesia, allí comienza eso, donde ya la iglesia viene contaminada, porque ya en el periodo pasado de Pérgamo ya se había consumado ese matrimonio de la iglesia con Estado, y empieza una persecución, empieza una controversia, porque miren, en todas las iglesias hay un remanente. Si ustedes observan, se conserva un remanente, un grupo, y es el grupo que más sufre, es el grupo sufrido. No es la excepción con nuestra iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea también hay un grupo que vamos a sufrir, vamos a padecer. Levantó la iglesia de Tiatira en este periodo de tiempo que sufrió desde 1260 años, ya eso estaba profetizado, de los 1260 años de persecución. Nuestra hermana Elena de White tiene un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama Era de Tinieblas. Uy, hermano, leer eso es espantoso, hermano. La iglesia de Tiatira, cuando comienza con este señor, con la bestia, con la gran ramera,
con, con Jezabel. En Apocalipsis 2 dice en el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Dios conoce esto. O sea, dentro de la iglesia de Tiatira había un remanente que hacía las cosas bien, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice que tus obras postreras son más que las primeras. Leyendo el capítulo de Era de Tinieblas, nos encontramos con los valdenses, con los albigenses, que es allí donde el texto destaca a estas personas que fueron hombres de fe. Ellos perdían la vida, pero mantenían el nombre de Dios en alto. Ahí en ese capítulo nombra la matanza de San Bartolomé con el rey Luis XV, que ahí estaba la gran ramera queriendo desaparecer por completo el pueblo de Dios, y eso eran matanzas, se hacían matanzas, tanto que llegaron a construir un instrumento para matar gente, inventaron la guillotina y mataban gente por miles. La matanza de San Bartolomé, cuando mataron en aquella época 5,000, si mal no estoy, allá en el Vaticano celebraban que en esa noche habían sacado a los cristianos, pero por cantidad, como a eso de medianoche. Hasta las campanas sonaron allá celebrando, los unos con los otros hacían hasta regalos, porque ellos decían que estaban desapareciendo la herejía. Y eso fue terrible, hermano. No respetaban niños, ni ancianos, ni ninguna clase de persona, ni personas que fueran pudientes, ni pobres, ni nada, hermano. Le quitaban las propiedades. Y eso fue un desastre. Eso es triste leer ese capítulo de las cosas que sucedieron en aquel tiempo en la iglesia de Tiatira. Y fue un periodo muy largo, tanto que en Mateo 24:21 dice que hubo esa gran tribulación que no ha habido ni tampoco lo habrá. Hace referencia a ese tiempo, porque las tribulaciones que se sufrieron en ese tiempo fueron enormes, fueron grandes. La iglesia casi desaparece. Ser cristiano en ese tiempo, eso era muy difícil. Muchos apostataron de la fe porque la crueldad era muy grande, muy grande. A veces surgen pensamientos. Yo decía: Dios mío, ¿tú por qué permites esas cosas? La persecución y matanza, cogían a los cristianos, los mataban de todas las maneras, hermano. O sea, le quitaban la ropa, lo entraban a un estadio y echaban fieras para que se los comieran. Y ya no había forma de matar tanta gente, que se inventaron instrumentos para matar gente más rápido posible. La guillotina, eso era rapidito, entra tú, y eso, el corte de cabeza que da miedo, hermano, derramamiento de sangre. A veces cuando yo predico actualmente y me acuerdo de estas cosas y veo la iglesia como está, que hay hermanos que porque lo miraron mal o porque no le dan un cargo en la iglesia, por cosas tan pequeñas, hermano, y forman problemas en la iglesia. Si esos hermanos hubiesen vivido esa época en la iglesia de Tiatira, hermano, tenga la seguridad que no se hubiesen salvado. A veces pienso yo mismo, si yo hubiese vivido en esos tiempos, Señor, sería que yo me hubiese salvado. Dice en el versículo 29, estamos en Apocalipsis 2, versículo 29, dice: pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para tener un concepto de lo que se vivió en la iglesia de Tiatira, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento y ver quién fue Jezabel. Pero bueno, nosotros todos sabemos quién fue Jezabel, ¿verdad? En la época de Jezabel tendríamos que hablar también de Elías. Jezabel tenía 400 profetas por un lado y 450 profetas por el otro. Los profetas de Acera, los profetas de Baal. Jezabel misma se hacía llamar profetisa,
quería tomar las riendas de la iglesia, quería dominar la iglesia. De hecho, ella mató a los profetas de Dios, tuvo que esconder gran parte de los profetas, de a 50 en las cuevas. Allá le llevaban alimento a los profetas que habían escondido porque Jezabel los estaba desapareciendo. Entonces, estaban los falsos profetas, estaba Jezabel y estaba Elías. Pero hay algo curioso en Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vino primero, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En el versículo 13 lo deja claro todo. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Jesús, cuando dijo que ya Elías había venido, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Elías con Jezabel, los falsos profetas. Pero al decir Jesús que ya Elías vino, refiriéndose a Juan el Bautista, se repite la historia. Es decir, tenemos al Elías, que era Juan el Bautista, tenemos a Jezabel, que vendría a ser Herodías, tenemos al rey Acab, que vendría a ser el rey Herodes. Es decir, que la historia del Antiguo Testamento pasa a ser como simbólica o como una profecía, por decirlo así, y se da el cumplimiento en los tiempos de Jesús. Resulta que pareciera que la iglesia de Tiatira, ya la iglesia de Tiatira terminó, ¿verdad? Sufrieron el periodo más largo profético, pero pareciera como si la iglesia de Tiatira, antes de la venida del Señor, surgiera nuevamente. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se repiten, se aplica nuevamente la profecía. Hay un Elías moderno, hay una Jezabel moderna, hay los falsos profetas modernos, o las hijas de Herodías, la hija de Herodías que tuvo participación en la historia. Entonces, en el tiempo moderno de nosotros, el Elías moderno, ¿quién es el Elías moderno de ahora? El Elías moderno somos nosotros. Nosotros somos el Elías moderno. Al haber un Elías moderno, se trae Jezabel también, se trae la persecución, y vienen y surgen todas las cosas del pasado, vuelve y se repiten, como dijo el hombre más sabio de todos los tiempos. No hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Y estamos esperando que eso nuevamente se repita. Entonces, ya vimos a la mujer Jezabel, que nos remite al tiempo pasado y a comprobar la historia, que en los tiempos de Jesús se dio eso de Jezabel y de Elías y de los falsos profetas en aquel tiempo, y cómo sufrió Elías. Miren que Elías terminaron cortándole la cabeza en la cárcel a Juan el Bautista. Digo Elías porque Jesús dice, el Elías ya vino, y se estaba refiriendo a Juan el Bautista, y a Juan el Bautista le terminaron cortando la cabeza, que era el Elías de ese tiempo. Entonces, ¿qué le pasará al Elías moderno que somos nosotros, verdad? Ahí queda para material para cuando llegue la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, y no se arrepintió. Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿De qué fornicación habla aquí? La fornicación que se habla ahí es de la unión del Estado con la iglesia. Eso nunca se debe dar. Nunca se debe dar de que la iglesia y el Estado se unan, porque eso es catastrófico. Cuando ustedes vean que se una la iglesia con el Estado, se acabó todo. Eso es catastrófico. Entonces, el versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí, que dice que yo la arrojo en cama, ¿a quién va a arrojar en cama? A Jezabel. ¿Y quién representa a Jezabel? Representa ese falso cristianismo, ¿verdad? Representa ese sistema que ha pervertido a la iglesia. Entonces dice, también representa a la bestia, ¿verdad? A la bestia que surge del mar, o la gran ramera. O sea, a lo largo de todo el Apocalipsis, Jezabel, la bestia, la gran ramera, va adquiriendo diversos nombres, pero es lo mismo, es la misma. Entonces, dice que yo la arrojaré en cama, pero como ya nosotros en la historia somos el final de la historia, nosotros podemos retroceder un poco y ver que se comprobó eso, que realmente ella fue arrojada en cama. ¿Cuándo fue arrojada en cama? Cuando fue puesto el preso el Papa. En Apocalipsis 13 dice que la bestia recibió una herida y el herido recibe cama. Aquí dice que la arrojó en cama. Entonces, en la bestia, Jezabel o la gran ramera se ha mantenido en cama. Pero Apocalipsis 13 dice que ella va a sanar, ella se va a levantar. Por eso yo les decía, pareciera como si la iglesia de Tiatira tuviera un resurgimiento, o sea, nuevamente, porque ella va a sanar. Y cuando esta Jezabel, la bestia, o como la quiera llamar usted, la gran ramera, sane, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que hacía en el pasado. ¿Y con quién se va a encontrar? Se va a encontrar con un Elías. Entonces, pareciera que tuviera como otra etapa, como si se fueran a renovar las cosas. Entonces, ella fue arrojada en cama, por allá por el año 1798, la bestia fue puesta en la cárcel y recibió una gran tribulación. ¿Cuál fue la gran tribulación que recibió? Bueno, en la Revolución Francesa, que ese es otro aparte terrible, hermano, leer estas cosas son terribles. La Revolución Francesa, ellos hicieron de todo. Allá en Francia quemaron las Biblias, no querían saber nada de Dios y el mundo tuvo los ojos puestos en Francia. Y finalmente ellos tuvieron que nuevamente buscar de la Biblia porque se les salió todo de las manos, todo se descuadernó. Los mismos que habían hecho leyes ociosas para oprimir y mataron como les dio la gana al cristiano, ya en última no quedó ningún cristiano allá. Ellos, en los mismos instrumentos que ellos construyeron para matar a los cristianos, los utilizaron para matarlos a ellos mismos también, porque obvio, sin ley el pueblo se desenfrena, no hay nada que los contenga, y ellos mismos cayeron en sus propias trampas. Esa fue la gran tribulación que ellos recibieron, porque sus propios instrumentos para matar a los cristianos los utilizaron para matarlos a ellos mismos. Y últimamente se levantó Napoleón, quien fue quien puso preso al Papa. Allí recibió la herida mortal, o como lo quiere ver aquí, recibió cama porque estuvo herido. Dice, y el versículo 23 dice, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor Jesús va a retribuir a cada quien según sus obras, pero va a ser en la venida. Recuérdense que Cristo viene para dar a cada quien según sus obras. En la venida de Cristo, pues cada quien va a recibir el pago. Ahí no se va a salvar tampoco la gran ramera o Jezabel, como usted la quiera llamar. Pero vosotros y a los demás, mire que aquí continuamos con la lectura en el versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás. ¿Quiénes son los demás? Esta palabra los demás tiene una connotación como de remanente. Acá dice los demás en la traducción Reina Valera, pero hace referencia a un remanente, los que quedaron, a los demás, los que quedaron, que están en Tiatira. Por eso yo les decía que en cada iglesia hay un remanente, hay un grupo que se mantiene fiel. Entonces, los que se mantienen en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No impondré otra carga, sino que con el conocimiento que ellos tenían y que se mantuvieran fiel bajo el poco o mucho conocimiento que ellos tenían, el Señor no les iba a exigir más. Y cómo les dio es justo, porque 1260 años de persecución y mantenerse firme la iglesia o ese grupo, ese remanente, mantenerse firme para entregar la posta a la otra iglesia, la iglesia de Sardis, a entregar, o sea, la palabra de Dios, no dejarla caer. A ellos les costó muchas vidas, muchos sacrificios, muchas torturas. Eso costó mucho. Continúa la lectura, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El grupo remanente de la iglesia de Tiatira, los que se mantuvieron fieles bajo todas estas cosas tan sangrientas, bajo toda esta persecución, dice que van a recibir la estrella de la mañana. Dice el Espíritu que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a buscar en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Lo dice el profeta Malaquías. O sea, ¿cómo así? Si el profeta Elías fue representado por Juan el Bautista, pero ahora nos encontramos que aquí dice el Señor: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahí termina el libro de Malaquías, prometiendo que el Elías moderno se levantará. Pero hermanos, si se levanta el Elías moderno, también trae a Jezabel, también trae a los falsos profetas. O sea, no solamente va a venir el Elías moderno. Si el Elías moderno viene, trae todo eso. Los falsos profetas, trae a Jezabel, y Jezabel va cambiando de nombre, porque ahora en Apocalipsis le llaman la gran ramera, y ya nosotros tenemos identificado este sistema. Así que, hermano, nos espera una situación difícil. Si somos de los que en la iglesia nos molestamos por cosas pequeñas, si somos que si no se hace lo que nosotros decimos, ya nosotros nos vamos, renunciamos y hacemos esas cosas, hermano, nos esperan grandes cosas, hermano. En Apocalipsis 6 dice que el número de los mártires no ha sido completado todavía. El número de los mártires se va a completar cuando se conforme esto nuevamente. Cuando venga la imagen de la bestia, los falsos profetas, cuando Jezabel se levante de cama, o la gran ramera, o la bestia recobre el poder, nuevamente, por eso yo les digo, nuevamente, pareciera que como si nuevamente la iglesia de Tiatira volviera nuevamente, pero ahora en un periodo en la iglesia de Laodicea. Quiera Dios, hermano, que nosotros nos mantengamos fieles al Señor, así como se mantuvieron fieles los valdenses, los albigenses. Por eso dice que tus obras postreras son más que las primeras, porque al final triunfaron los valdenses y los albigenses. Y si leemos los escritos de nuestra hermana de Guay, todo lo que sufrió esa gente para mantener la palabra de Dios en alto, a nosotros también nos va a corresponder
sufrir muchas cosas, hermano, para mantener esta fe y estos principios en alto.